cómo un equipo que hace solo un par de años ni siquiera estaba en el fútbol profesional, en este año 2025 ascendió a la segunda división de Inglaterra. Esta es la gran historia del Wrexham. Y agrígolo todo, aquí, en Punto Cero Europa. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal, y en este caso para hablar sobre un tema muy especial, y es que literalmente el Wrexham, en la presente edición de la League One, que es la tercera categoría del fútbol inglés, lograría algo histórico, puesto que se transformaría en el primer equipo inglés que lograría 3 ascensos consecutivos, puesto que en 2022 estaba simplemente en la quinta división y en este 2025, en solo un par de meses más, jugará en la Championship, que es la segunda categoría del fútbol inglés. Una completa locura, la verdad. ¿Cómo este equipo ascendió tan rápido? Pues vamos a averiguarlo en el presente video. Bueno gente, es importante comenzar hablando sobre la historia del equipo, ya que el Wrexham no se fundó en el año 2020, sino que tiene mucha historia detrás, que tal vez con los recientes éxitos del club se ha dejado un poco de lado, pero en este canal vamos a hacer que sean reconocidos, ya que para empezar, los Dragones Rojos, como es apodado el equipo, fueron fundados en el año de 1864, y es ni más ni menos que el tercer equipo más antiguo del mundo, una completa locura la verdad, en donde la particularidad que tiene es que si bien el Wrexham juega en el sistema de Liga de Inglaterra, lo cierto es que pertenece a Gales. De hecho, justamente Wrexham es una ciudad de aquel país, pero como la Liga de Gales carecía de nivel competitivo, lo cierto es que el Wrexham, al igual que el Cardiff City o el Swansea, han decidido hacer carrera fuera de su país de origen. Y bueno, puede parecer una locura, pero a pesar de que el Wrexham ha sido históricamente un club del ascenso inglés, lo cierto es que durante la década de los 80 y 90 participó en varias oportunidades de torneos internacionales. Y claro, yo sé que este dato puede sorprender a más de alguno, pero justamente tiene truco, ya que el Wrexham, como tenía una especie de doble nacionalidad futbolística, jugaba en las ligas en Inglaterra, pero las copas nacionales las jugaba en Gales, y durante los años 80 y 90, en el continente europeo, existía la llamada Recopa Europa, que era un campeonato en donde participaban los campeones de todas las copas nacionales, y claro, como en Gales, el nivel del fútbol era muy malo, literalmente el Wrexham hacía lo que quería ahí, y a pesar de que fuera un equipo del ascenso en Inglaterra, constantemente era el ganador de la Copa de Gales, y se daba el lujo de jugar en torneos internacionales, a pesar de estar en categorías más bajas. Y bueno, también hay que decir que la Federación de Fútbol de Gales prohibió en el año 95 que clubes que no juegan dentro de su sistema de ligas participan en su Copa Nacional, y ante esto, el Wrexham ya no pudo participar, pero aún así, hasta el día de hoy, que los Dragones Rojos son los máximos ganadores de este campeonato, algo simplemente insólito, en donde luego de 30 años, aún ningún equipo de Gales ha superado la leyenda de los Dragones Rojos. Pero bueno, luego de este dato curioso, que sirve para hacérselo interesante con ese alguien especial en una conversación, es momento de hablar sobre la historia cruda del equipo. Y claro, como le mencionaba anteriormente, el Wrexham es el tercer equipo profesional más antiguo del mundo, y como recién empezaba el fútbol en aquel momento, las reglas de este deporte aún eran muy flexibles, y se dice que el club literalmente juega sus primeros partidos con 16 o 17 jugadores dentro del campo de juego, y se dice que generalmente se enfrentaba a una selección del cuerpo de bomberos o a un equipo conformado por empleados de una compañía de seguros, lo cual es más que obvio, ya que había pocos clubes de fútbol como tal en aquel momento. Pero, después de varios años de jugar torneos amistosos y de estar presente en el campeonato de la Federación de Gales, lo cierto es que en el año de 1921, el Wrexham ingresaría como tal al sistema de ligas inglés, en donde se cuenta que fue elegido para estar en la tercera división norte. Y bueno, si les soy sincero, en esta categoría el equipo sería sumamente irregular, ya que a pesar de que a veces hacía buenas campañas y estaba cerca de ascender de categoría, lo cierto es que luego de rozar el éxito, los Dragones Rojos siempre se caían a la temporada siguiente y eran poco constantes en su lucha de buscar el ascenso, en donde podemos decir que el equipo estuvo más de 3 décadas consecutivas estancado en la tercera división, en donde recién a finales de la década de los 50 el equipo cambiaría, pero para peor. Yo creo que el Wrexham descendería por primera vez en su historia a la recién creada cuarta división, pero ustedes saben que todo lo que sube tiene que bajar, y esta es una regla que también funciona a la inversa, y de hecho, a finales de la década de los 60, cuando el equipo se encontraba en la cuarta división, podemos decir que el club tuvo una especie de renacimiento similar al que vemos a día de hoy, y es que si en la actualidad nos sorprendemos de que el equipo ascendió desde la quinta a la segunda división en solo 3 años, lo cierto es que entre los años 60 y 70, el Wrexham también escaló varias divisiones y supo llegar de la misma manera a la segunda división, aunque sí es cierto que se tardó un par de años más, lo cual demuestra que la historia es cíclica y que el Wrexham tiene en su ADN el poder escalar divisiones como si se tratase de un modo carrera. Y es que claro, en el año 70, los Dragones Rojos pasan de la cuarta a la tercera división, y ya en aquella categoría el equipo estaba viviendo uno de sus mejores años, puesto que estaba jugando sus primeras temporadas
temporadas internacionales en la Recopa de Europa y además estaba haciendo grandes campañas en la FA Cup como también en la tercera división. Pero aún así el equipo se las ingeniaba para sufrir, ya que la temporada 76-77 el Wrexham estaba al borde de un histórico ascenso a segunda división, en donde solo le quedaban 4 partidos por jugar y necesitaba solo 3 puntos para asegurar su ascenso, y literalmente el equipo se volvería pecho frío al final del torneo y perdería el título de forma insólita. Pero afortunadamente el ascenso a la segunda división lo conseguirían en el año 78, momento en donde por primera vez en su historia el Wrexham tocaría la división de plata del fútbol inglés. Pero, si ya estamos hablando con frases rebuscadas, me gusta la frase que dice que mientras más alto suben, más fuerte es la caída, y justamente eso le pasó al Wrexham, ya que después de 10 años de tratar de llegar a la segunda división, lo cierto es que en la misma cantidad de tiempo, el equipo volvería a caer al fondo del sistema inglés, y es que en el año 82, los Dragones Rojos regresan a la tercera categoría, y este descenso trajo consigo muchos problemas económicos, en donde el equipo tuvo que vender a muchos jugadores para poder recuperarse. Pero claro, lo cierto es que con estas ventas, el equipo mejoró económicamente, pero en cuanto a lo deportivo, el equipo no tiene jugadores de calidad para poder competir, y es por esa razón que un par de años después, el Wrexham descendería hasta la cuarta división, y ya en el fondo del fútbol inglés estuvo cerca más de una oportunidad de quedar expulsado de toda competencia debido a sus pésimos resultados. Pero bueno, los siguientes años fueron más de lo mismo, en donde el Wrexham pasaba de dar pena a las divisiones más bajas del fútbol inglés, y luego poco a poco el equipo escalaba divisiones, y de vez en cuando eliminaba equipos poderosos tanto en la FA Cup como en la Recopa de Europa. Es decir, era un equipo muy difícil de predecir, ya que siempre que comenzaba una nueva temporada, era difícil saber con qué versión del equipo nos íbamos a encontrar, y tras subir y bajar divisiones entre la tercera y la cuarta categoría, llegamos al año 2001, en donde podríamos decir que aquí comenzaría el principio del fin para el Wrexham, ya que a partir de este momento, el equipo empezaría una caída libre, hasta su mayor pesadilla de todas, que sería el fútbol no profesional. Y es que claro, a principios del siglo XXI, el equipo estaba lleno de polémicas, puesto que por ejemplo el propio presidente del club quería vender el estadio y usarlo para su propio beneficio, es decir, si tu propio presidente no respeta tu estadio, entonces algo anda mal. Y por si esto fuera poco, además de esta estupidez de su presidente, el equipo en el año 2004 fue castigado con la reducción de 10 puntos debido a una enorme deuda que tenía con la hacienda en base a impuestos no pagados. Y claro, esta reducción de puntos fue clave, ya que con 10 puntos menos, lamentablemente el Wrexham descendería a la cuarta división. Pero bueno, lo cierto es que luego de aquel descenso, los Dragones Rojos no se despertarían y seguirían teniendo malas campañas, en donde muchas veces coquetearon con descender hasta la quinta división, la cual está fuera de la Football League de Inglaterra, en donde se dice que en el año 2007, el Wrexham, que estaba en puesto de descenso, necesitaba ganar sí o sí la última fecha del campeonato para así permanecer en la Football League, y de forma épica el equipo ganaría por un marcador de 3-1 al Boston United, pero en nada serviría aquella épica campaña, ya que literalmente la temporada siguiente, el Wrexham le pondría fin a casi 90 años consecutivos jugando en la Football League, ya que a partir de entonces, los Dragones Rojos serían un equipo no profesional. Ya en la quinta división del fútbol inglés, los Dragones Rojos estarían por 17 largos años, en donde como nos tiene acostumbrado el equipo, generalmente tenía muchos altibajos, a veces peleaba por el ascenso, y otras veces el equipo incluso estaba cerca de descender hasta la sexta división, como fue el caso de la temporada 19-20, en donde el Wrexham tendría la posición más baja de su historia, ya que se salvarían por solo 2 puntos de descender hacia el inframundo del fútbol inglés. Pero, como si fuera un guión de una película, literalmente en el momento más oscuro de su vida, el Wrexham tendría una ayuda divina, y es que en diciembre de 2020, se hace oficial que el actor Ryan Reynolds, conocido fundamentalmente por su papel de Deadpool, junto a otros actores, decían comprar el equipo, y ante esta noticia, obviamente los ojos del mundo se pusieron sobre este pequeño equipo, lo cual era una completa locura, ya que por ejemplo debido al revuelo causado, el videojuego de FIFA 22 incluyó el plantel del Wrexham, lo cual era toda una hazaña, ya que se convirtió en el primer club que no pertenecía a ninguna liga profesional presente en este videojuego, y además de esto, en su momento se anunció la producción de un documental sobre el nuevo proyecto del Wrexham, que literalmente se iba a lanzar por Disney Plus, por lo cual la popularidad de este club creció como la espuma, y al fin y al cabo Ryan Reynolds estaba cumpliendo el sueño de todos nosotros, el cual es tomar un equipo de divisiones inferiores y tal y como si fuera un modo carrera, llevar a este pequeño equipo a la cima y hacerlo jugar contra los mejores clubes del país. Y bueno, después de un par de años de acomodarse, lo cierto es que su meteórico ascenso comenzaría la temporada 22-23, en donde el Wrexham pelearía codo a codo el título de campeón de la quinta división ante el Notts County, puesto que literalmente ambos clubes establecieron un récord sin precedentes en cualquier liga inglesa, y afortunadamente para el Wrexham, ellos serían los ganadores, puesto que en 46 partidos, los Dragones Rojos harían la enorme cantidad de 111 puntos, en donde se cuenta que solo perdieron 3 encuentros en aquella temporada, y como dato curioso, ganarían su primer título de liga después de más de 40 años, pero atención todos, porque las sorpresas no terminarían, debido a que en su retorno al sistema de ligas inglés, el Wrexham tendría su segundo ascenso consecutivo, puesto que justamente terminaría en la segunda posición, y la temporada 23-24 de la League 2, y bueno, ante esto, llegamos a la presente temporada de 2025, en donde ante todo
todo pronóstico, el Wrexham de Deadpool sigue sorprendiendo, puesto que los Dragones Rojos otra vez conseguirían un nuevo ascenso, y en este caso, después de muchísimo tiempo, logran regresar a la segunda división. Algo simplemente sorprendente, todo lo que ha logrado este equipo en solo un par de años, en donde gracias a la inversión estratégica de Ryan Reynolds, el Wrexham, sin lugar a dudas, que está pasando por el mejor momento de su historia, y espero que en algún momento este carismático equipo logre llegar a la Premier League. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy Punto Cero Europa, nos vemos.